gracias, magistradas. Buenos días. A nombre del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación Sergio García Ramírez, les damos la más cordial bienvenida y voy a dejar, pues obviamente, el micrófono a la licenciada Marcela Gerardina Ramírez Borbón, magistrada titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, quien va a ser la moderadora, obviamente, de esta conferencia muy importante el día de hoy, en el marco del Día Naranja, que es juzgar con perspectiva de género, el por qué, cómo y para qué de la presentación del libro de la autora, la jueza Armida Buenrostro Martínez, y como comentaristas va a estar la magistrada María Enriqueta Fernández Zagar, así como la magistrada Estela Platero Salado, a quien les damos la más cordial bienvenida y un saludo a nombre de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, bienvenidas, magistrada Marcela, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada quisiera disculparme por el atraso que tuvieron, que fue un error técnico. Y también disculpar a la magistrada Carmen Laura López Almaraz, ya que por cuestiones de salud no pudo estar presente con nosotros. Soy Marcela Gerardina Ramírez Borbón, magistrada titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco. Tengo el honor de presentar a este grupo de panelistas, mujeres exitosas que creyeron en ellas y por eso alcanzaron sus sueños. De nueva cuenta, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara, le agradezco que me haya invitado a participar en este Día Naranja, recordándoles de nueva cuenta que los días 25 de cada mes, la ONU desde el 2008 lo instituyó como un día para evocar la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, que es responsabilidad de todos. Y se eligió, de nueva cuenta les comento, el color naranja porque representa un futuro brillante y optimista. En primer término, les presento a la autora del libro, con perspectiva de género, a la doctora Armida Buenrostro Martínez. Estudió la maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestría en Derecho Procesal Constitucional, maestría en Ciencias Jurídicas y el doctorado en Derecho con mención honorífica. Todos sus estudios en la Universidad Panamericana. Armida, ¿qué te inspiró para escribir este libro? Un libro muy actual, muy revolucionario y sobre todo muy didáctico. ¿Listo? ¿Ya se escucha? Ya. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y agradezco mucho al Tribunal Superior Agrario por habernos invitado a presentar esta obra el día de hoy. Pues, ¿qué me inspiró? Primero busqué un tema para una tesis de grado que tenía que presentar para culminar mis estudios y di con este tema y la verdad es que me ha ido sorprendiendo cada vez más. Ahora ya es como una pasión para mí, realmente me percaté de lo mucho que se puede hacer en este campo y sobre todo desde la judicatura, aunque claro, cualquier persona que opere el derecho o cualquier integrante de la sociedad está interesado en que la justicia se imparta en forma igualitaria. Entonces, corresponde a quienes operan desde el litigio proponer cuestiones relevantes para que los jueces puedan pronunciarse y de ahí que creo que la capacitación tanto del foro como de los juzgadores y de las personas que trabajan en los juzgados y tribunales, pues estén no solo sensibilizados, sino que tengan la capacitación necesaria para aplicar las técnicas, para seguir los métodos, pero sobre todo para advertir cuando hay una situación género relevante que necesite alguna protección reforzada. Entonces, al irme introduciendo cada vez más al estudio de este tema, pues me di cuenta que desafortunadamente en la cultura en que vivimos nos hace normalizar muchas situaciones que
que sí lesionan derechos de ciertas personas y que marcan jerarquías y privilegios para unos, pero también subordinación y desventaja para otros. Creo que es una buena oportunidad de reivindicar esos derechos, de erradicar la desigualdad y de intentar poco a poco y caso por caso que las personas vayan tomando conciencia de que es necesario hacer lo que esté a nuestro alcance, tanto como operadores del derecho como miembros de la sociedad, para que esto no vuelva a suceder. Entonces, me uno a esta manifestación de los días 25 de cada mes, que son el Día Naranja, porque sí son campañas de concientización pública, como es lo que pretendo hacer con este libro, porque es un esfuerzo y debe haber y continuar esfuerzos conjuntos por parte de la sociedad y de los operadores del derecho para que se erradique la violencia contra las niñas, contra las mujeres, cualquier tipo de violencia de género que tiene pues muchísimas especificidades que también se mencionan en el libro. No sé si quiera que continúe o alguna otra pregunta. Sí, por favor. Un breve relato del contenido del libro, por favor. Ok, pues bueno, este es el libro que ya está disponible. Yo espero que esta presentación les inquiete y les lleve a generar más dudas para que les interese leerlo. En el primer capítulo, y les voy a decir brevemente de lo que se tratan para que sepan más o menos cuál fue mi idea de abordaje, porque la idea principal es que todos los que operan el derecho desde cualquier ámbito les sea útil. Traté de poner las técnicas, los métodos en forma sencilla, porque es muy diferente tenerlo en las tesis y en los criterios que han sido vastamente desarrollados, pero no poder concretarlos. A veces yo creo que esa es un poco la frustración de quienes tenemos a nuestro cargo órganos jurisdiccionales, que sí sabemos que hay un criterio, pero no logramos concretarlo en un asunto específico, que es ahí en donde se transforma la vida de las personas. Entonces comencé el primer capítulo por resaltar la importancia de la argumentación en las sentencias y de que esa argumentación no solo sea sintáctica y semánticamente correcta o que tenga una estructura argumental adecuada, que tenga congruencia interna y externa, sino que la sustancia de los argumentos sean los que sostengan la decisión del juez para que las personas a quien va dirigida y la sociedad en general adviertan por qué el juez resuelve de cierta manera. Porque me queda claro que en un sistema de elección de jueces como el nuestro, que no es democrático, la legitimidad del juez se da a través de cada uno de sus pronunciamientos. Entonces, en el primer capítulo hago una reseña de cómo hasta ahorita se han clasificado o calificado la productividad de los jueces, pero son clasificaciones meramente estadísticas. Y la idea sería que también se viera qué tanto esas determinaciones que se emiten realmente protegen en forma adecuada los derechos de los justiciables. Entonces resalto ahí las cualidades, las características que deben tener los juzgadores tanto en lo personal como en el momento de ejercer sus atribuciones y adjudicar el derecho. De eso se trata entonces el primer capítulo. En el segundo capítulo ya empiezo haciendo un desarrollo desde lo básico, por ejemplo, hablando de la dignidad, porque todo esto se trata de proteger la dignidad de las personas. Entonces hago un desarrollo de lo que es la dignidad, porque la dignidad es lo que protegen todos los derechos humanos que se han ido desarrollando, los principios de los derechos, cuáles son los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales de su protección. Y bueno, después viene el apartado de cómo se implementa efectivamente, porque es muy bueno saber que existen los derechos humanos y que hay un marco normativo, pero cómo pueden entonces ya interiorizarse para que sean efectivos en el marco de una sentencia, por ejemplo. Entonces también trato estas herramientas nuevas que nos ha dado la reforma constitucional, que son la interpretación conforme, el principio pro persona y el control de constitucionalidad, tanto concentrado como difuso, y pretendo lograr que el lector lo vea en una forma sencilla, accesible,
porque sí creo que aunque lo manejamos mucho y en la teoría todos lo podemos recitar muy bien, todos los criterios que se han dicho, a la hora de la aplicación es en donde tenemos el problema específico, ¿no? Lo mismo pasa con el test de proporcionalidad, que lo hemos escuchado mucho, pero a la hora de aplicarlo, creo que es cuando vienen los inconvenientes o las dudas, las inquietudes, y yo traté de plasmarlo aquí de la forma más sencilla para que se vea que, bueno, antes de resolver cualquier asunto, sea género relevante o no, tenemos que ya saber manejar estas técnicas para que nuestra sentencia sea correcta. En el siguiente capítulo ya empiezo a hablar de la igualdad y no discriminación, porque hay muchísimas aristas que hay que tener en cuenta, los diferentes tipos de igualdad sustancial, formal, los tipos de discriminación, cómo se detectan, cómo se erradican, cómo se combaten, qué es lo que podemos ir haciendo en cada caso y qué técnica debemos utilizar en caso de encontrarnos en uno o en otro de los casos. Y también lo que asiento ahí en este capítulo es cómo se tutela en sede judicial el derecho a la igualdad. Y esto lo intento hacer a través de varias sentencias y traigo a colación aquí las tesis de la Corte aisladas, jurisprudenciales, y también los criterios que han sido forjados en sede internacional, que también finalmente son derecho nacional, de fuente internacional, y traté de hacer un conglomerado sencillo, pero también práctico para que sí se pueda concretar en el asunto en el que estamos viendo. Y esto aplica también para quien va a hacer una demanda, por ejemplo, o para quien está defendiendo un caso, o para una persona que tiene un asunto en su vida personal de estos temas, pues yo creo que le puede dar mucha luz de qué es lo que pasa, cómo hacen los jueces para resolverlo, a qué tiene derechos y a qué no. Y para entender todo esto hay que ver ¿por qué se dice que hay una cultura patriarcal y por qué el derecho es androcéntrico? Y ahí hago un desarrollo de por qué nosotros en la interrelación social nos hemos organizado de esta forma, siendo que pues evidentemente somos prácticamente la mitad de las mujeres y la mitad del hombre en el mundo. Sin embargo, bueno, sí explico que cuando por cuestiones evidentemente biológicas la mujer se queda en casa al cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar, y el hombre es el que sale a lo público. Y entonces es el que él detenta el poder y evidentemente él va conformando las sociedades y las estructuras en la forma en que él las ve y deja relegado a la otra parte que es pues la mujer y sus necesidades y sus especificidades. Entonces, por eso el derecho y la cultura se va generando de una forma patriarcal, porque son ellos los que lo hacen porque las demás están en casa. Y esto es lo que va formando las identidades de las personas que integramos la sociedad y se forman así las identidades femeninas y también las masculinidades. Que lo que me parece muy importante destacar es que la perspectiva de género de ninguna manera se trata de favorecer a las mujeres, se trata de advertir de cada persona, independientemente del sexo o del género, las especificidades y cómo se van a satisfacer sus necesidades y cómo se van a proteger sus derechos en forma específica. Entonces ahí relato incluso que necesitamos de los hombres para que la perspectiva de género pueda lograr sus fines, y no solo eso, que los hombres también son víctimas del constructo de género. Hay mucho más desarrollo de perspectiva de género en relación con las mujeres porque ha habido más violaciones a sus derechos, pero esto no implica que no pueden aplicarse exactamente las mismas teorías y las mismas líneas jurisprudenciales cuando el hombre es el que está inmerso en una situación género relevante, y eso ya hemos visto también que ha habido varios pronunciamientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. Entonces desarrollo el tema de las masculinidades y lo necesario que es también que se generen masculinidades nuevas y sanas a través de la educación a los hijos, porque no hay duda que la cultura se va transmitiendo de generación en generación y que ahí es donde tenemos un campo de oportunidad muy importante para que los niños vayan creciendo ya alejados de estos prejuicios, estigmas y estereotipos que tanto dañan a las personas, y más aún cuando se trata de adjudicar el derecho, por ejemplo. Y bueno, trato los temas del sexismo, asimetría de poder, igualdad de oportunidades y acciones afirmativas, porque todos estamos de acuerdo que ahorita estamos en un boom de paridad de género en todos los ámbitos,
Creo que hay que hacer una implementación adecuada, pero más que nada hay que ir contribuyendo para que las mujeres no solo ingresen en los altos puestos, sino que obtengan la cualificación, la formación y la capacitación previa que les permita, cuando estén en esos puestos de alta responsabilidad, ejercerlos en forma adecuada y que así no vaya tampoco en contra de los intereses de los usuarios de esos servicios. Ya el siguiente punto hago una pequeña referencia al marco normativo de los derechos de las mujeres, tanto en el sistema universal como en el regional, y hago ya un desglose de lo que es la violencia de género en específico, y pues señalé las violencias de género y traté de hacer un concepto de ellos un poco concreto, pero sí para que se viera cuáles son las diferencias entre unas y otras, porque también como la sociedad evoluciona, van cambiando también las formas de violencia y no hay que pasarlas inadvertidas, ¿no? Como ahora la violencia en redes, la violencia mediática, eso también es algo que sin duda hay que combatir y hacerlo en forma eficiente, porque pues todas tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y finalmente ya en el apartado B, hablo de la concreción normativa en la práctica jurídica justamente, y ya cómo tiene que ser la investigación con perspectiva de género, qué es lo que tendrían que hacer los agentes encargados de esa investigación, cómo resguardar las escenas del crimen, cómo tratar a las víctimas, cómo tratar incluso al victimario, porque también puede ser que muchas veces pues de víctima se haya convertido en victimario. Eso se tiene que tomar en cuenta sin duda, y todas estas interrelaciones que hay en el género con la interculturalidad, con la población migrante, con las mujeres adultas mayores, mujeres víctimas de violencia también o de ilícitos, pero también cuando las mujeres son las perpetradoras de esa violencia, porque muchas veces ya cuando ellas no encuentran otra salida, cometen delitos para salvarse a ellas o a los hijos en contextos, por ejemplo, de violencia doméstica. Y ya ahí también concreto con las tesis, los criterios jurisprudenciales y las líneas sentadas en sede internacional para poder juzgar con perspectiva de género en forma adecuada. Pero me queda claro que si vamos solo a juzgar con perspectiva de género sin tener en cuenta lo demás, lo que le subyace, el contexto en el que están las personas y las especificidades que tienen y por qué ha surgido esta situación que debemos dilucidar en sede judicial, aunque tengamos muy clara la técnica, no vamos a poder llegar a un buen puerto porque debemos primero advertirlo. Y esa es una parte muy importante. Finalmente ya concluyo con las víctimas y las reparaciones con perspectiva de género, que definitivamente tienen que tener sus matices y sus especificidades para que también cuando exista una reparación sea acorde a lo que las personas necesitan. El último apartado es del lenguaje y el género, y creo que es muy importante porque efectivamente lo que no se dice no se conoce y no está en la mente de las personas. Entre más lo estamos diciendo, pues ya entra en nuestra psique y ya entra en el imaginario colectivo y entonces ya lo estamos tomando en cuenta. Entonces, este apartado del lenguaje me parece muy importante porque habla de un lenguaje inclusivo tanto en las sentencias como en la vida cotidiana, y cómo lo podemos hacer para que no sea también chocante de que hay muchas formas de tener un lenguaje incluyente, un lenguaje respetuoso de los derechos humanos, sin que llegue tampoco a hacernos, hacer lo contrario de lo que queremos, que es que todas las personas hablen y se dirijan a las demás o emitan sentencias con un lenguaje inclusivo. Finalmente propongo una métrica para quienes quieran usarla, en la que cuando alguien va a hacer una sentencia, por ejemplo, pueda aplicar esta métrica que diga, en este caso, si advertiste si hay perjuicios de género, si hay alguna situación relevante, género relevante, los contextos. Entonces es como un checklist que podemos ir haciendo nosotros como jueces antes de resolver una sentencia, para ver si efectivamente estamos viendo todos los puntos y que nuestra sentencia en sustancia tenga lo que debe tener, si es necesario cambiar algo, y si no, pues quedarnos muy contentos porque lo aplicamos en forma adecuada. Entonces, pues yo los invito a darle una oportunidad tanto al tema, que sé que está un poco estigmatizado porque muchas personas escuchan perspectiva de género y ya no quieren saber nada de eso porque es favoritismo a las mujeres, feminismo, y creo que no, yo creo que hay mucho más allá de eso. También hablo del feminismo en el libro y digo, pues es que el feminismo es esta idea radical, como decía Angela Davis,
de que las mujeres somos personas. Entonces, no es en contra del hombre, es la lucha por obtener igualdad de derechos. Y bueno, de verdad los invito a que lo lean, espero que les sea de utilidad, que sea, aunque sea un pequeño aporte para que la igualdad de género avance. Eso es todo. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante y lo que nos queda a todos es efectivamente lo que lo que acabas de decir. No nada más es un feminismo el hablar, juzgar con perspectiva de género, sino es hablar de los hombres y las mujeres que son vulnerables ante un caso, ante un juicio en el que se deba de ventilar ante un órgano jurisdiccional. Muchas gracias. La magistrada Estela Platero estudió su licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Cursó la especialidad de secretaria de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito en la quinta generación. Cursó la maestría en Proceso Penal Acusatorio impartida por la Escuela Judicial Federal en el aula en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Previo a su ingreso al Poder Judicial de la Federación, fue secretaria de Estudio y Cuenta en los tribunales agrarios. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se desempeñó como secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 18º y jueza de distrito. Es magistrada a partir del 16 de enero del 2019, primero adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y de trabajo, y a partir del 1 de octubre del 2020 es magistrada del primer Tribunal Colegiado en materias administrativas y civil del 19º Circuito. Ha impartido numerosos cursos, elementos teórico-prácticos para juzgar con perspectiva de género en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, ciclo escolar 2015. Cursó también impartió el curso de competencias jurídicas básicas con la asignatura Juicio de Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal, en Extensión Morelos. También impartió el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, estudios de especialidad, amparo contra normas generales. Y también impartió los elementos teóricos prácticos para juzgar con perspectiva de género, así como amparo contra normas generales, en el ciclo 2021 con perspectiva de género. Estela, tienes mucha experiencia, tanto en el área administrativa y sobre todo ahorita en amparo. Platícanos, por favor, ¿cuál es la utilidad o qué es lo que tú consideras que es útil para que todos leamos este libro? Y sobre todo a ti ¿en qué te impactó? ¿Cuál sería la utilidad en que tú la podrías proyectar? Muchas gracias, Marcela. Buen día a todos y a todas. Antes de contestar tu pregunta, quiero agradecer al Tribunal Superior Agrario a través del Centro de Estudio de Justicia Agraria y Capacitación, pues la oportunidad que me da para compartir con ustedes la presentación del libro Juzgar con Perspectiva de Género, ¿por qué, cómo y para qué? Es una gran oportunidad de reunirme con amigas, con conocidos de años y el tener en la mano esta obra me llenó de emoción por conocer personalmente a la doctora, su trayectoria, el esfuerzo que ha hecho para compaginar ese papel que tiene como profesional, como profesionista del derecho, en particular juzgadora, y también compaginar lo que es su vida privada y la academia, para culminar con una obra de esta naturaleza. La utilidad el libro, reducirlo solo a
a lo que es la utilidad en el ámbito jurisdiccional, creo que no cumpliría con su objetivo, es indudable, y para quienes impartimos justicia, tener una obra que compila distintas teorías, distintos temas, definitivamente facilita nuestro quehacer. Pero yo en concreto, en la obra, cuando llegó a mis manos, fue justo cuando la necesitaba. No es mi vocación ser maestra, las necesidades, las distintas exigencias. Un momento, porque aquí Siri hace otra cosa. Perdón por la interrupción, estoy sola, pero la tecnología hace que uno se acompañe. Cualquier palabra que tome la máquina con otra, como una instrucción, hace lo que considera conveniente. Entonces, retomo el tema. Les digo que llegó a mis manos justo cuando iba a impartir la clase de perspectiva de género. No soy maestra de formación, de vocación tampoco, pero como les decía, las necesidades del servicio me ha llevado a tratar de compartir el conocimiento adquirido como juzgadora y más que nada aprender en el aula. Parte de mi currículum se dijo que cursé la maestría, no, todavía soy alumna, estoy cursando la maestría. Y también, igual que la autora, buscando un tema de tesis, cambiando de 2 a 3, entre ellos llegó el libro en las dos, cubriendo esas dos necesidades específicas. Lo que fue impartir la clase, ya con todo el material en un solo lugar, y a la vez decidirme por cuál sería el tema sobre el que voy a escribir para culminar esa parte de mi formación. Entonces, esas dos cuestiones en concreto, Marcela, han sido de la utilidad que tengo así a la mano, documentada en estos momentos. Pero como se trata de presentar además la obra, no sé si me permitas continuar en cuanto a la obra en sí. Sí, claro, por supuesto. Pues gracias. Tengo, les digo, ese privilegio, que muchos, lo más seguros, también lo comparten conmigo, y esa alegría de presentarles este libro de la autora, que es una de las personas ocupada en aportar sus conocimientos para contribuir a esa difícil tarea de erradicar la violencia contra la mujer, con acciones concretas para sensibilizar a fin de que cada día sean más personas las dispuestas a sumarse a esa tarea, dejando de ser solo espectadoras tolerantes, de manera que sean cada vez menos quienes fomenten y practiquen patrones de conducta que generen y reproducen la violencia contra la mujer. ¿Y por qué estamos centrando el tema de violencia contra la mujer? Bueno, lo dijo Marcela al inicio, el día 25 de cada mes estamos con el Día Naranja para subrayar y para concientizar lo relativo a la violencia contra la mujer. Entonces, es eso, no porque sea un libro que solo reúna corrientes feministas o que solo tienda a visibilizar el tema concreto de las mujeres. Ver la obra de esa manera, pues es un error. Ya lo dijo la propia autora, es el género, y el género no es exclusivo de mujer. Y la problemática que ello ocasiona tampoco es exclusivo de mujeres. Entonces, ahora, por el día y por la amplitud del tema, mi intervención la voy a centrar en la violencia contra la mujer y en una forma concreta de violencia.
el tema es muy abundante, ya nos reseñaron lo que es la obra, pero los invito a conocerla y dar a conocer una obra de tal magnitud. No solo fue la oportunidad de reunirnos a distancia, sino también comentarles a grandes rasgos lo que comprende el libro. Ya también nos dijeron la reseña genérica, no la voy a repetir, solo felicitar a la autora, porque no solo escribió el libro, sino que se ha tomado el tiempo para compartirlo, para darnos esa información desde la intimidad en que la llevó a escribirlo. Y pues que no lo expuso, pero que a mí en particular me consta ese gran esfuerzo para materializarla, ya que no obstante la pesada tarea que tiene de impartir justicia, pues tuvo el valor y la dedicación por sistematizar y exponer sus puntos de vista sobre un tema donde la teoría es escasa y difícil su aplicación práctica, ante la resistencia de unos por minimizar el problema de la violencia de género, otros por la resistencia por aplicarla, no obstante la obligación constitucional y convencional que tiene el Estado y todos sus operadores, no solo jurídicos, de los cuales da cuenta la autora en la propia obra que estoy presentando. La utilidad, ya les había comentado, ayudará en el quehacer jurisdiccional al facilitar la consulta de los conceptos generales, en un principio vinculados con los derechos humanos, igualdad y no discriminación, su justiciabilidad, las obligaciones que tiene el Estado sobre el particular están bien documentadas, los principios y métodos argumentativos, de hecho con eso inicia la obra, y luego para ir más en específico los derechos de las mujeres. Su evolución, las diversas corrientes feministas y finalmente los temas vinculados ya con la identidad, expresión de género y orientación, que denota la gran diversidad en las personas y las problemáticas que ello genera. Realmente esto de que solo dos, hombre y mujer, pues se encarga la autora, ya no recuerdo como cuántos conté, pero hasta me puse a preguntarme y con cuál me identifico. Entonces llega el momento que si lo lees, y no es porque tengas duda de tu identidad entre hombre y mujer, sino ya las particularidades que se han ido analizando para finalmente concluir que hay una gran diversidad, que todos somos distintos, y entonces no resentimos igual ese tipo de violencia que se puede ejercer, obviamente, no solo contra las mujeres, sino niños, niñas, adolescentes y, en fin, los propios hombres, que por esa vinculados al género y a su diversidad sexual. La autora también nos dice que esas problemáticas ya visibilizadas se pueden evaluar y resolver aplicando el método de juzgar con perspectiva de género, y de ahí su utilidad. Pues definitivamente todo en un solo lugar. Los invito a leer el libro de la autora Armida Buenrostro Martínez. Ya más en concreto, les digo, la reseña genérica no me voy a detener, no solo por el tiempo que tenemos un poco limitado, sino por lo que nos ocupa, y les digo que es en realidad una de las tantas formas específicas de la mujer, de la violencia contra la mujer. La autora en el libro se pregunta si es cultura a secas o cultura patriarcal. Bueno, ya nos dio su opinión y está escrito en que definitivamente es la cultura patriarcal. Ese modelo que se hizo a partir de los hombres, y además no de cualquier hombre, sino ese
que se tiene como quien ejerció el poder, se lo adjudica, y bueno, de ahí viene otro tanto, no solo el grupo de mujeres, sino todos aquellos que no encuadran en ese modelo. Entonces, la identidad de las mujeres se construyó como secundaria a partir de ese modelo que viene bien documentado en el libro. Ya un poquito más aterrizado, vemos que la cultura como tal, pues tiene su propia versión dependiendo de las latitudes y que se van adjudicando tanto a los hombres como mujeres roles vinculados al género y que social y culturalmente se toman como aceptables. Uno de los tantos roles, y les digo, voy de lo general ya a lo particular hasta aterrizar con un ejemplo de violencia contra la mujer. Uno de los tantos roles es fungir como madre y esposa. Y no solo cualquier madre, es una madre ideal y una esposa ideal. Y bueno, el ideal, hablando, mezclando, entrelazando ya la cultura, y siguiendo el método en el caso concreto que les quiero comentar, es en esa madre dedicada al cuidado de los hijos y esa esposa dedicada también al cuidado del marido, sin importar si ésta trabaja o no. Porque, ¿qué se espera de ella si es que trabaja? Bueno, la doble jornada. Todo ese tipo de problemáticas, y a veces se utiliza el derecho no para reprimirlas, sino para fomentarla a partir de sus operadores que desconocen cómo aplicar el método de juzgar con perspectiva de género. Si le quitamos la palabra juzgar y le ponemos la de operar, la de cómo actuar con perspectiva de género, amplía un poquito más la óptica y el número de personas obligadas en actuar de esa forma. Entonces, si tenemos a ese modelo, en un caso concreto que me tocó vivir y que infinidad de casos de una persona, y hace ratito hablaban también que si era de víctima victimario, en mi caso se presentó o se le denunció como victimaria. Es una mujer, una madre, a la que se le dice, y hablando de la cultura y el contexto, pues yo soy de Guerrero, les cuento el caso de Guerrero, no voy a hablar de otras latitudes sino donde me ha tocado vivir y desarrollarme. Y no es un caso de hace, que digan del siglo, de hace 2 siglos, es que ya me tocó conocer como juzgadora y no tengo tantos años como juez y ahora como magistrada. Bueno, se le acusó de violencia psicológica. La autora nos señala, nos describe que es cada tipo de violencia, en este caso psicológica, desde la vertiente de abandono de sus hijos. Tenía 2 niños que tuvo apenas cumplió 1 año la niña, ya tuvo el niño. Y que él se les acusó de violencia. ¿Por qué? ¿Qué decía el esposo cuando fue a denunciarla? Ya la habían denunciado cuando estaba embarazada y luego va, no la detienen porque está embarazada, una concesión del Ministerio Público y de la policía. Bueno, en cuanto tuvo al niño, va y la denuncia otra vez, porque no le quiso dar leche materna, amamantar, o sea, el pecho, como se dice. Entonces, la denuncia, se sigue el juicio, se sigue la denuncia, la detienen de forma increíble. Bueno, la detienen, está en la cárcel, obtiene su libertad bajo caución y entre la medida que le habían puesto era alejarse de sus hijos. Imagínense si la estaban acusando de que los tenía abandonado porque no les lavaba, no les planchaba, no les daba de comer, no les dio leche materna y al marido no le lavaba y le planchaba, y le dan como medida que no se acerque a sus hijos. Ya para no alargar más el caso, la detienen, si se juzga, todo eso se juzgó sin perspectiva de género. ¿Qué quiero decirles? Que no se
visibiliza la violencia. Ahí ella hizo su declaración, le dijo al juez no solo que había sido objeto de violación, golpes y otro tipo de violencia económica, sino que él no le ayudaba en los quehaceres del hogar y que ella trabajaba, eran maestros los dos, y nadie la escuchó. Así estamos. O sea, eso es lo que destaca la autora, esa ceguera, y ese es el gran reto, visibilizar la violencia, esa violencia minimizada, normalizada, hasta justificada. En ese caso, todos los operadores, desde el marido, o sea, justificaba y quería que ella se dedicara a los hijos porque si no lo tenía que hacer él. Entonces, me llevan el proyecto negando el amparo. O sea, hágame un proyecto con perspectiva de género. Lo que dice Armida, bueno, 3 jurisprudencias, infinidad, hágame un proyecto y ya está. Esto no es un proyecto con perspectiva de género. Definitivamente, si hubiera tenido el libro en mis manos, todavía no está recién salido, a todos los hubiera puesto, a los secretarios, me incluyo porque estábamos ensayando, pero definitivamente estaba obligada, estoy obligada, soy juzgadora, pero en ese momento, al ver ese tipo de violencia y ver que ella no era la victimaria, sino la víctima de violencia, porque se esperaba la doble jornada, que asumiera su rol, se estaba saliendo y se estaba utilizando el aparato del Estado para obligarla a ser esa madre ideal. Se le acusaba de mala madre, y por ser mala madre, estaba en la cárcel. Si hubiera tenido el libro, y volviendo al tema, a la pregunta inicial de la utilidad, pues definitivamente el primer proyecto que me pasaron, le hubiera dicho, páselo por el tamiz que viene en el test que viene en la página 295 del libro, y conteste todas las preguntas, una por una. Bueno, luego me pasaron el otro ya concediendo, otra vez sin juzgar con perspectiva de género, simple y sencillamente, porque se dijo que el interés superior de los niños no era una justificación para encerrar a la madre en la cárcel, y que era obligación tanto del padre como de la madre su cuidado, y que no dar leche materna todavía no es delito. Y espero que no sea. A estas alturas lo más seguro es que no. Bueno, ya se le está concediendo el amparo, me decía el secretario. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que deje claro con sus nombres cada estereotipo que no vio la que recibió la denuncia, la jueza, la ministerio, los que entrevistaron, la psicóloga, intervinieron infinidad de operadores jurídicos y nadie lo advirtió. Necesita decírselo. Entonces, por eso es que tiene que juzgar con perspectiva de género. Bueno, tercer proyecto. Llegó con todos los secretarios, incluida, quedó ahí la sentencia. No sé, lo más seguro es que no pase esa calificación que nos propone, pero si no ensayamos, si no practicamos, no vamos a poder juzgar con perspectiva de género como estamos obligados. Si no leemos lo poco o lo mucho que hay sobre el tema, también porque no podemos adquirir conciencia. Si somos pocos los que tenemos una noción y no lo podemos transmitir a otros, no nos esforzamos por transmitirlos a otros, así como lo hace la autora por escrito, aunque sea de palabra. Entonces, cada quien con ese grano de arena cada vez vamos a ser más los que tengamos una noción un poco más firme sobre el tema y vayamos cada vez haciéndolo mejor. Y les digo, el gran reto para mí, y de acuerdo con lo que leí de la obra, es visibilizar esa violencia, decirlo de todas formas, que no tiene por qué minimizarse, que no es correcto que esté normalizada, menos aún que esos roles, esos estereotipos se utilicen para justificar la violencia, y habrá que erradicarla ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Pues la verdad, el caso práctico que nos acabas de comentar
Realmente es muy interesante. Es muy interesante porque exactamente nos das un ejemplo de que el género no es exclusivo para la mujer y en una amplitud que te da tu experiencia, realmente nos enfocas a la utilidad que tiene el libro en el quehacer jurisdiccional. Y como bien lo dijo la autora, no nada más para los juzgadores, sino también para las personas que litigan. Y me quedo con esto, debemos de practicar, debemos de ensayar, debemos de leer todo lo que hay de la perspectiva de género, como tú lo mencionaste, de la operatividad, de la perspectiva de juzgar con perspectiva de género, ya que de otra manera las tesis existentes no las podemos o no las vamos a aplicar correctamente. Te agradezco mucho tu intervención. Gracias. Bueno, voy a presentarles a la magistrada María Enriqueta Fernández Agar. La maestra es maestra en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Coahuila. Aquí voy a aventarme un comercial, es de Torreón. Es maestra en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Derechos Humanos de Impartición de Justicia y Género por el Instituto de la Judicatura Federal. También cuenta con diversos diplomados, cursos y seminarios. Es catedrática universitaria, fue conferencista en diferentes foros dentro del Instituto de la Judicatura Federal y dentro de las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su experiencia profesional fuera del Poder Judicial de la Federación: fue dictaminadora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gerente jurídico de una institución bancaria y litigante independiente por más de 15 años. Dentro del Poder Judicial de la Federación, fue secretaria del Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria de Estudio y Cuenta, por oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas, y actualmente magistrada de circuito en materia laboral. Gracias, Enriqueta, por acompañarnos. Tienes, como ya lo dije, tienes mucha experiencia dentro del Poder Judicial y como litigante. Por favor, explícanos por qué es importante juzgar con perspectiva de género. Buenos días, ¿me escucho? Sí. Bueno, estoy primeramente muy emocionada de estar en este foro con dos colegas y amigas de una calidad profesional y personal que me consta excelente, que aplica en su vida lo que nos están contando. Quiero decir muy brevemente que tanto Estela como Armida y yo formamos parte de lo que se conoce como la primera generación de jueces constitucionales o jueces de distrito de la 10ª época. Eso significa que después de la reforma constitucional, que también se aborda con maestría en el libro del 10 de junio de 2011, nosotros fuimos la primera generación que sale de los concursos de oposición que se tienen que pasar para poder acceder al cargo de juez de distrito. Después accedimos al cargo también por oposición, Estela y yo en una generación posterior, y yo les quiero casi adelantar vísperas que hasta el domingo jueza Armida, el lunes seguramente saldrá en la lista de vencedores del concurso en el que, aparte de hacer este libro, está participando. Quienes han participado en esos concursos saben lo complejo que es prepararse para ello. Nos dan todas las materias porque somos jueces mixtos, excepto 1 o 2 concursos que han salido especializados en penal y en laboral.
Y eso nos obliga a estudiar una cantidad de criterios abrumador. ¿Qué hubiera dado yo por tener este libro, gran libro, que condensa todos los esfuerzos de la autora en algo que nos va a servir a todos? ¿Por qué lo digo con esa certeza? Porque como brevemente en el currículum abreviado que mandamos, porque si ustedes revisan los de nosotros de cualquiera, verán la cantidad de cursos que hemos tomado, tenido que impartir. Todo está aquí. Armida, te reclamo, ¿por qué no lo hiciste 2 años antes cuando yo tenía que hacer mi tesina? Y la bibliografía enorme que ocupa, pues desde aquí en citas a Francisco de Asís, bueno, qué maravilla. No les puedo decir mucho más del libro, de lo que las compañeras estructuralmente ya comentaron, pero ¿qué hubiera dado yo por tener este libro cuando tuve que hacer mi tesina, cuando hice mi maestría de juzgar con género? Tuve que hacer una maestría para poder medio entender, medio brincar, medio saber qué era esto del género, yo que soy de otras latitudes, de otras generaciones, de provincia. Pues esta primera generación no la tuvimos nada, no la hemos tenido, todavía estamos pues todas en función, no le hemos tenido nada sencillo. De repente te dicen, juzga con perspectiva de género, ponte los lentes violeta, y bueno, te los pones y no pasa nada. Dices, ¿cuál es la diferencia? No, tienes que ponerte en los zapatos de la persona. Y Armida es una persona empática. Bueno, su personal les dirá que es súper enérgica, súper dura, súper estricta. Yo les puedo decir que es un excelente ser humano, que todo lo que viene en el libro lo ha aplicado. Desde que empezamos con esta sinergia, Armida y yo nos conocimos en la Suprema Corte, pero nos acercamos cuando fuimos seleccionadas jueces en este concurso. Y de repente, muchachas, vamos a ver a las personas privadas de su libertad que no tienen dónde tener a sus hijos y que las tienen. Y empieza una sinergia cuando esto estaba en pañales, cuando no había salido la tesis, les estoy hablando del 2013, cuando fuimos seleccionadas, con mucho miedo nos dicen, son la primera generación de jueces constitucionales, sácatelas, ¿y ahora qué sigue? O sea, tenemos que cambiar la manera de juzgar, cómo le hacemos, ya sabemos toda la teoría. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, el libro tiene una cantidad de conceptos compilados increíble. De verdad, compren el libro porque aparte, esto ni siquiera lo estamos haciendo para que Armida venda muchos libros y salga de la pobreza. No, porque no las regalías. O sea, esto es puro amor al arte. Y estamos desveladas aquí todas con mucho gusto, platicándoles de esta obra. Y yo les quiero aterrizar para qué sirve no solo la obra, sino el género. Toqué brevemente el tema de mi maestría. Déjenme les digo y les enseño, yo tengo aquí un montón de tarjetitas, pero mis compañeras que me precedieron ya me fueron quitando tema. Entonces ya estoy como que esta ya lo dijeron. Bueno, cuando yo hice mi tesina, fíjense por qué necesité mucho de este material y también tengo aquí cerros de libros que me pude haber evitado si hubiera tenido esta magna obra en mis manos. Que aparte la tuve cuando estaba todavía, digamos, como en un primer borrador y está súper actualizada porque de que yo la vi la primera vez a esta, bueno, trae ya hasta la sentencia de las trabajadoras domésticas del Seguro Social. Entonces, me parece que no se la pueden perder, tienen que leerla. Pero ¿para qué nos sirve? Pues ¿saben para qué nos va a servir? Y estoy totalmente improvisando esto. Pues para que cuando nos pregunten qué hacía nuestra mamá, no digamos, no hacía nada, era ama de casa. Lo bueno, eso ya es violencia. ¿Cómo que no hacía nada? Que criar a los hijos no significa nada. Atender al marido, la casa, la escuela, ser psicóloga, chofer, costurera, médica, enfermera, cuidadora de perros. No significa nada. No es trabajo.
usted sale a las 3 de su trabajo cómoda, ella nomás trabaja mediodía, ¿no? Si llega a hacer de comer y en la noche tiene que planchar y tiene que hacer la cena y tiene que levantar a los niños mucho después de que ella se levantó, porque si no, no la dejan ni siquiera espacio para que se bañen. Eso es no hacer nada, eso es decir, ama de casa, no hace nada. Bueno, pues yo les quiero decir un caso que como secretaria a mí me marcó y que ahorita no lo hubieran resuelto igual, pero ni de broma. Yo recuerdo que llega al tribunal donde yo trabajaba una señora que estaba separada, se divorcia por un divorcio que en Coahuila, recordarán, ellos van en avanzada. Por ahí había un gobernador que le urgía como solucionar sus problemas y modificar la ley. Y entonces el divorcio incausado hace su triunfal aparición. Qué bueno, nadie debe estar obligado Coahuila a seguir con alguien que no quiere, o si no te quieren menos. Entonces, en Coahuila hace su aparición el divorcio incausado y a esta señora se lo aplican porque ya tenía más de 2 años separados y resulta que como ella ya era mayor de edad y no tenían hijos menores de edad, le quitaron la pensión, unas 2,000 pesos que le daba el marido. Y entonces la señora, de verdad en aquel momento era alguien como de mi edad, pero yo era una secretaria de un tribunal colegiado con una preparación académica pues distinta a la de la señora. Y la señora llegó, este caso no lo traía preparado, se me vino ahorita a la mente. La señora llega al tribunal a ver la resolución que dice que le quitan la pensión y se desmaya. Se desmaya y empieza a decir, ¿y ahora de qué voy a vivir? Si ese caso llega ahorita al tribunal, no se hubiera resuelto igual. De ninguna manera le hubieran dicho a la señora que después de 40 años le toca una patada y 0 dinero. Entonces, para eso sirve la perspectiva de género también. No nada más para las violencias físicas que vemos un día sí y otro también. Esto tiene una evolución a raíz de la reforma constitucional porque los mexicanos parece que necesitamos que lo diga la Constitución con peritas y manzanitas para que se aplique, porque quiero que sepan que nuestra Constitución es una de las más largas del mundo y de las más modificadas del mundo. Hay constituciones en 20 hojas y la de nosotros cada día le ponen más. Y si algo no entendemos, pues que se modifique la Constitución y parece ley reglamentaria. Pero el tema aquí es que a raíz de la reforma nos obligan, y del caso Radilla Pacheco y del caso de las muertas de Juárez o de Campo Algodonero, como también se le conoce, que también se toca en el libro, y otros casos más, también los de Guerrero, los de Valentina, los de Inés Fernández. Los que no lo conocen, es lectura obligada. Es ahora sí que para poder entender por qué condenan al Estado mexicano por una violación que ocurre además todos los días, qué factores intervienen. No les voy a contar al final, seguramente todos lo conocen, pero si no lo conocen, los invito a que lo lean, y si no lo han leído, aquí hay unos resúmenes muy buenos y lo tienen que abordar. Pero ¿por qué me refiero a que hay que ponerlo en la ley? Porque si no, no se puede aplicar, y ponerlo en la ley no significa que ya en automático todos tenemos ese derecho, porque tenemos ese derecho, pero que ¿cómo lo vamos a aplicar? Interés superior del menor, violencia psicológica, masculinidades, ¿qué son todos esos conceptos? Pues para eso nos sirven obras como la de Armida. ¿A qué me hubiera llevado a mí tener este libro tan bueno cuando hice mi tesina? Les voy a contar rápidamente por qué me hubiera servido tanto. Mi tesina se llama Homicidios cometidos por fémina. No ando promoviendo el homicidio por las mujeres. Es como una historia y me llamó mucho la atención por las que se le llamó a principios del siglo pasado las viudas negras. Las viudas negras que habían cometido homicidio contra su pareja y que habían sido juzgadas en jurados populares, que las habían absuelto por alguna razón de violencia, y yo lo tomé como una muy incipiente mirada
de juzgar con perspectiva de género. Pero entonces hay una persona de gran fama en aquel momento, muy hermosa, que fue la primer Miss México, que mata a su marido cuando descubre que es bígamo, y él había enseñado a tirar, lo mata, y el jurado popular la absuelve. Y entonces los hombres dicen, hay que quitar esto del jurado popular porque nos andan matando a todos y pues van a absolver. Y ese fue el último juicio de jurado popular, porque se empezaba a esbozar que había algo atrás de ese crimen de esas mujeres. Y en la tesina voy abordando pues, desde la Biblia, que somos apenitas ahí como la costilla o el pedazo de la costilla, y todos los demonios de Lilibet y todo esto, y no había una perspectiva de género, pero por ahí algo andaba. Algo andaba, pero también hubo muchos casos de crímenes famosos en los que no se aplicó en ningún momento la perspectiva de género. Les pongo un ejemplo rápido, las cuquianchis. Eran prostitutas que de pronto el ejercer esa tarea se volvió delito, y de ser las acompañantes de los policías se convirtieron en las más buscadas. Terminaron huyendo, algunas fallecidas, otras explotadas entre propias mujeres. A eso me refiero, que el género nos ayuda a ver también esas cuestiones que se presentan cuando están involucradas dos mujeres, no nada más una mujer y un hombre, no nada más alguien trans, no, es ver todo lo que hay atrás de un hecho en el que yo, juez, tengo la enorme responsabilidad de afectar la vida de alguien. Tengo que ver todo lo que pasó atrás, y en realidad, pues no lo hemos visto. Y yo termino esa tesina con un caso que a mí me conmovió. Yo lo analicé, no es de lo que yo había juzgado, de una persona que mata a su hijo recién nacido, porque en su casa no sabían que estaba embarazada. Ya tenía un hijo, vivía en un pueblo, estaba estigmatizada, no tenía cómo mantenerlo, sus padres tampoco. Nace el niño en una letrina y lo matan. ¿Ustedes qué hubieran resuelto? 40 años, 50 años, ¿cuántos quieren? O habría que aplicar ahí la perspectiva de género. Mujer pobre, analfabeta, abandonada por la pareja, con un hijo, estigmatizada en un pueblo donde dice ella que vivir es un infierno. Pues se los dejo de tarea, lean el libro y pónganse en los zapatos de la señora y del juez que resolvió el asunto. ¿Hay algo que hacer con la perspectiva de género? Hay mucho que hacer. Aplica en muchos ámbitos. Nos ha costado mucho trabajo construirlo. Cuando hablan de todas las autoridades, yo les digo, pues no veo a la gente de tránsito parando a alguien que va a la escuela con los niños en un coche y se pasa un rojo y la señora va todavía con los tubos porque tiene que ir con IGI presentada al trabajo, porque las solicitudes de empleo todavía siguen diciendo buena presentación de tantos años, delgada, cuando a lo mejor no es un atributo que se requiera para el trabajo, y la para el tránsito y ella le dice, soy madre soltera, vengo con 2 niños, voy a la escuela. El tránsito no le va a decir, pues le voy a aplicar perspectiva de género y la voy a dejar que se vaya. Pues a lo mejor no, pero si el tránsito o la gente fuera consciente, quién sabe si su actitud pudiera cambiar. Y no hablamos de ser condescendiente, estamos hablando de aplicar una técnica de empatía hacia las necesidades y las, vulnerabilidades de los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. No es nada sencillo. Ahorita estoy en la materia laboral, antes estuve en la materia civil. Pudiéramos hablar de casos interesantes. Me tocó un caso interesante donde se involucraban, muchos, pero en materia familiar. Por ejemplo, el caso de dos mujeres, madre e hija, violencia entre ellas, pero de la hija. Y la hija vivía en la casa de la mamá, y la hija pidió desalojar a la mamá. Y entonces tú dices, ay, pues son 2 mujeres,
en las dos hay género, y van y la desalojan, y luego sale, la mamá pide que desalojen mejor a la hija, porque la casa era de ella, obtiene una orden de desalojo, y cuando llega la actuaria a desalojarla, sale la hija con 3 hijos, y le dice, yo soy madre abandonada, y aquí viven mis hijos, tú no me puedes echar a la calle por el género y bla, bla, bla. Y luego le dicen, es cierto, hay niños, no la puedo echar a la calle. Pero la casa de la mamá, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ustedes que ya le dieron estudio, comida y todo a su hija, y ahora viene su hija y se instala en su casa y hace su cuartito ahí en su casa, y luego quiere echar a la mamá ya tenía 70 años y la hija tenía 40, con 3 hijos, ¿qué hubieran resuelto? Yo tuve ese caso, bueno, lo tuve en amparo. Pues haces una ponderación de derechos y sin tanto rollo, como lo dice Armida aquí al principio, no es necesario sobreabundar o traer un montón de tesis o hablar de un control de convencionalidad, lo puedes hacer de manera implícita también o con unas breves citas. Pues al final yo determiné, como dice el derecho civil, el que planta, siembra, construye en terreno ajeno, pues si ya sabes que la casa era de tu mamá, para que hiciste tu cuartito y estás fuerte para trabajar, tu mamá te dio educación, tan es así que pudiste comprar los materiales para el cuartito con tu propio trabajo, los niños son responsabilidad tuya, no de tu mamá, y luego sale jurisprudencia que nos dice, los abuelos no tienen que hacerse cargo necesariamente, ni se les puede pedir pensión para los nietos. Entonces, esto es como ver el campo global y tomar una determinación en la que apliques el género, pero ponderando una serie de derechos que también se habla en el libro de cómo se hacen esos elementos, cómo se hace ese juicio de ponderación. En materia laboral también hay mucho, la mayor discriminación que hay en el país en el campo laboral, ¿sí saben cuál es? El embarazo de las mujeres. Las mujeres no tenemos derecho a embarazarnos porque si nos embarazamos perdemos el derecho a un trabajo. Y este trabajo nos proporciona una serie de derechos que también se ven afectados si nos quitan el derecho y la posibilidad de trabajar. Nos quitan el derecho a tener seguridad social, a acceder a una vivienda digna, a las tasas o con los costos preferenciales que nos pueden otorgar las instituciones que para eso están precisamente establecidas en el país, el derecho a una pensión porque ya no estamos cotizando, el derecho a la salud de nuestros hijos, el derecho a tener una vida reproductiva como se nos dé la gana, y esas son las violaciones múltiples que de pronto no se ven, y se los digo porque cuando yo estaba muy jovencita, que era, como dice mi currículum, gerente jurídico de un banco, llegó el director nacional y me dijo, sin saber que yo estaba embarazada, que corriera a todas las embarazadas porque se vean mujeres. Entonces, pues desde ahí tuve que aplicar la perspectiva de género, escondiendo mi propio embarazo y protegiendo a todas las compañeras que querían despedir por gordas, feas y por ir mucho al baño y por haber cometido el pecado mortal de tener un hijo, como seguramente lo cometió la mamá del que nos quería despedir a todas. Entonces, esto es una cuestión que siempre ha estado protegida en la ley. Pero ¿por qué no se había visibilizado? Pues a lo mejor porque nos había faltado, y se los digo yo como litigante que fui, pues algún litigante avesado que lo pusiera sobre la mesa. Yo lo que les digo cuando doy clases, tampoco soy maestra de formación, pero he dado clases, fue mi primer trabajo porque no había mucho trabajo y a los 16 años yo tenía que trabajar y me metí a dar clases de algo. Ese no es el tema. El tema es que cuando yo les doy una clase a los abogados, les digo, si alguien me hubiera dicho a mí que ahorita se obtuvo una sentencia donde dice que se puede fumar marihuana, yo no me lo hubiera creído, pero se la creyó el despacho que hizo la demanda como litigio estratégico y abrió una puerta. Y eso es el litigio estratégico, el abrir esas puertas. Estratégico con algo como hipotético, como lo hicieron al parecer estas personas, o real, como hubiera sucedido si hubiéramos demandado por cualquier razón que les guste a quien nos quería despedir por alguna razón atinente a la maternidad. ¿Cuántas de ustedes no fueron a pedir trabajo y les dijeron, ¿y tiene hijos? ¿Y cómo le va a hacer? ¿Y quién le cuida al niño? Y se piensa embarazar pronto, está casada
¿Qué dice su marido? Pues habrá que demandar a quien te pregunte eso. Digo, tampoco para obtener un beneficio, porque también luego se dan demandas con un fin no lícito. Pero si a nosotros, los jueces, no se nos presenta un litigante con un tema novedoso, como les digo siempre que doy una clase, yo no puedo salir a la calle a ver a quién se le ofrece un amparo. El amparo tiene que llegar a mi escritorio. Y esa es la labor de los litigantes. Ahí está la importancia de que conozcan también ellos esto y que también ellos sepan, los litigantes, que nosotros estamos en un sistema de construcción, que no lo traemos todo en la cabeza y que sí tenemos, al menos nosotros los juzgadores federales, una absoluta independencia de juzgar en estos temas. Obviamente tenemos un montón de jurisprudencias que nos van guiando, pero para poder saber cómo las vamos a aplicar, necesitamos una guía. Retomo el libro, y no lo estamos promocionando por un interés económico, porque no lo hay por parte de absolutamente nadie. Es excelente para eso. Excelente para que nuestros hijos, nuestras hijas lo conozcan, para que dejen de pensar que decir que la mujer está tontita pero que cocina muy bonito no es violencia, para que dejen de pensar nuestras hijas que les peguen pero no en la cara es normal, para que nuestros hijos no piensen que pueden andar teniendo hijos por todos lados sin tener consecuencias, para que las mujeres que trabajan en el hogar no piensen que están desprotegidas porque ya no están. Y quisiera cerrar esto porque no sé cuántos minutos nos quedan, porque la moderadora ha sido muy generosa, con dos casos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo surgen las ideas? Fíjense que yo vi, ya saben, la separación de bienes por muchos años, la neutralidad de la norma. Por ejemplo, ahí en el norte el adulterio de la mujer era causa de divorcio, cárcel, desprestigio y demás. El del hombre únicamente si la metía a tu casa. Y así escándalo, sin saber de qué escándalo, o sea, sería la ley. Entonces, esa es una ley que no es una ley neutra, que abogado no la puede traer como una norma inconstitucional, inconvencional, violatoria de derechos humanos. Nadie lo hizo. Pero a un abogado se le ocurrió, y yo recuerdo el caso, lo vi en la televisión, se le ocurrió que a su clienta, que tenía 25 años casada con alguien que tenía un alto cargo en la Secretaría del Trabajo, y como ella dijo, el señor se encontró un modelo más reciente, y entonces cambió el modelo de la señora por el más reciente, pero la señora estaba casada por separación de bienes y no le tocó nada. Y en aquellos años, porque eso fue hace muchos años, pues no había nada para que la indemnizaran si separación de bienes, todo es del marido, él salió a trabajar, no importa quién planchara la camisa ni quién atendiera a los niños, él salía a trabajar, la fortuna era de él. Entonces la señora dijo, y perdón por la palabra porque ya no está bien visto, pero la señora sí lo dijo, entonces fui tu sirvienta, indemnízame por 25 años de trabajo y despido injustificado. Y le presentó una demanda laboral, no sé qué paró el asunto, pero qué abogado tan ingenioso. Entonces, eso es lo que se tiene que ir construyendo. Yo no sé qué le resolvieron, pero seguramente si hubiera ido a la corte, podido dar lugar a alguna de estas sentencias. No fue esa, porque me encuentro por ahí un caso que es de otra provincia y este era de la Ciudad de México, donde la corte dice, pues si estabas casada bajo el régimen que fuera y tú no pudiste desarrollarte porque tenías muchos niños que cuidar y un marido que mantener, muchas comidas que hacer, muchas camisas que planchar, que te indemnicen, indemnización compensatoria. Necesitas alimento, pensión compensatoria. Ya me divorcié, ya tengo otra mujer. Para construir esa fortuna, él tuvo que tener un apoyo. Y si no era una doméstica, era la esposa, que le pague. Ahora, todo eso que dije, hay que ponerlo con un sistema, con tesis bonitas, con las leyes adecuadas, y necesitan el libro. En materia laboral, la maternidad es un tema, pero también la ausencia de derechos, digamos, formalizados. Yo tuve un caso donde hice lo que hizo Estela, me inspira lo que dijo Estela para contarles mi caso.
una persona doméstica que cuidaba los niños y hacía las labores domésticas de una casa, llamémosle adinerada, porque estaba en un campo de golf, entonces yo supongo que tendrían que tener cierto nivel económico aquí en Guadalajara, donde los que vivimos aquí sabemos que sí lo tienen, o al menos lo aparentan, y entonces la despiden y niegan la relación de trabajo, y los que conocen la materia laboral saben que negada la relación de trabajo, la carga de la prueba se revierte a la parte trabajadora. Y la trabajadora, pues también dicen que la suplencia es porque a veces no pueden pagar al mejor abogado y entonces pagan lo que pueden, o alguien los agarra pro bono, o agarran al amigo que se acaba de recibir, o al vecino que anda haciendo sus pininos. Y ella ofreció como prueba de la relación de trabajo unas fotografías de ella con los niños y pidió el reconocimiento de las fotografías. Y era, obviamente, la parte demandada involucraba a una pareja, pero también a una mujer. Y la mujer acude a declarar y dice: ellos son mis hijos, pero a ella no la conozco. Y entonces yo les digo, ¿y qué hacía dentro de su casa si no la conoce, con fotos de los niños, conviviendo en varias edades con ellos? Y entonces un primer proyecto era, no probó, porque las fotos no son prueba. Y yo rechazo ese proyecto e hice algo de lo que dice el libro, antes de tenerlo en mis manos, y pues como pude, los convencí de recabar alguna prueba de la caseta del fraccionamiento, si había entrado la señora. Y la caseta del fraccionamiento dice, pues entró nomás como 4 veces, pero dijo que era terapeuta, nunca dijo que era la doméstica. No, pues la señora para entrar a trabajar va a decir lo que le digan que diga. Y si entró 4 veces a esa casa en 4 años y no era vendedora de abono o de lo que se les ocurra, pues entonces, y ahí estaban los niños, pues ahí trabajaba. Y en cómo apliqué la perspectiva de género, se recabó esa prueba y le toca a un magistrado varón ponente y me insisten contestando. Yo creo que vieron la grabación de lo que objeté la primera vez y entonces en el segundo proyecto me contestan todo. Me dicen, esta litis no se trata de ver si se conocían, se trata de ver si trabajaba con ella. No, si ella dijo que no la conocía y ya está desvirtuado, que no la conocía. Yo hablo de una reversión de una carga probatoria porque aparte dijo, las fotos pueden ser Photoshop. Yo no veía a alguien que no sabía prácticamente ni leer porque lo notabas en su letra o escribir muy bien, que hubiera ido a photoshopear unas fotos de unos niños que sí eran los habitantes de esa casa. Y lo que hicimos fue, bueno, convencí a la otra persona, al otro magistrado, y desestimamos el proyecto del compañero. Y pues como me decían que yo era la que entendía lo que quería, me retornaron el asunto. Y lo hice una y otra y otra y otra vez. No sé cómo quedó, pero quien me ayudó a proyectarlo ya es juez. Creo que algo aprendimos. Y en ese momento yo presento el asunto, invito a mi compañero al que se le había desechado el proyecto a que se una a nosotros, y él ya se había posicionado en contra. Vea lo que estamos viendo. Son 2 mujeres, pero hay una simetría de poder. Y el alcance probatorio de la ley no se puede leer a rajatabla. Y para mí las fotos, aunque la ley no diga como tal que es un medio de prueba, yo hice un estudio, no recuerdo muy bien los pormenores de todo lo que hicimos, porque no traía el caso preparado para exponerlo, pero me parece que es un buen ejemplo de cómo no hay materia en la que quede fuera la perspectiva de género. Y la agraria, que son nuestros anfitriones, no es la excepción. Cuando estuve yo 9 años en el Tribunal Colegiado de Torreón, 8 fueron mixtos y vi muchos asuntos agrarios y vi muchas injusticias en el derecho agrario. Y ahí pueden ustedes aplicarlo, sea hombre, sea mujer, sea muche, como lo que ustedes tengan enfrente. Las herramientas que ahora tenemos son infinitas y están magistralmente recopiladas en este libro, que mi único reclamo es porque no salió antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Me quedo con algo que dijiste muy cierto y bien lo comentó Armida. Te tienes que poner en los zapatos del justiciable. Debemos de ser empáticos. Coincido contigo en la necesidad
imperiosa de leer este libro, tanto para los justiciables como para los litigantes, como para los que juzgamos. Y no solo debemos de juzgar u operar con perspectiva de género ante un caso de violencia física, sino ante todos los casos de vulnerabilidad, y que, como bien lo expone Armida en su libro, al final debemos de hacer un checklist para poder juzgarlo así. Me voy a permitir abrir la sesión de preguntas y respuestas. Lo que sí veo como inquietante por parte de todas las personas que nos están escuchando es que este libro, Juzgar con perspectiva de género, ya está a la venta. Se vende principalmente en la librería Gandhi, perdón por los comerciales, en la librería Porrúa, y también lo pueden adquirir por Amazon y por Mercado Libre. Por favor, las personas que tengan alguna duda, si lo pueden escribir en el chat, y vamos a contestar máximo 5 preguntas, sobre todo por el tiempo que tenemos. Gracias. En lo que les doy tiempo para que escriban sus inquietudes. Yo también coincido con ustedes en que, Armida, ¿cómo no se te ocurrió escribir antes este libro? La verdad es que ya lo ponen como un requisito para que lo apliquemos. Y sin embargo, les he de confesar que no lo entendía. Yo decía, ¿cómo? A ver, ¿será solamente para aplicarlo con las mujeres? Pues no, ya ahorita ustedes nos explicaron, y sobre todo en el libro viene perfectamente bien detallado, no nada más es para aplicarlo con las mujeres, sino son hombres, mujeres, ya sea el género, pero que representen una vulnerabilidad en frente de su contrario. Yo sí los invito a que lo leamos. La verdad es una cuestión extraordinaria. Bueno, aquí quisiera aclarar, sí es hombres, mujeres, pero también quienes pertenecen a la diversidad. Entonces, claro, también trato mucho los temas de orientación, expresión de género, identidad de género, las personas trans, entonces también ellos entran. Entonces recuerda que la lucha del feminismo comienza, pero después se le van adhiriendo todas las luchas, y también hay que proteger los derechos de todas las personas para que desarrollen su proyecto de vida como cada quien quiera. Nos comenta Cayetano Leonides, ¿le gustaría escuchar tu opinión respecto de la perspectiva de género en las comunidades indígenas desde la interculturalidad? Bueno, evidentemente ahí puede haber una intersección de discriminaciones, porque las mujeres dentro de las comunidades indígenas son todavía más discriminadas, tienen menos acceso a muchísimos servicios, a la educación, incluso al acceso a la justicia. Entonces, yo creo que ahí sí debe de existir, primero, una visibilización específica. Hay violencia sexual contra las niñas, se tiene que ver la situación particular y, por supuesto, aplicar los criterios de niñez, si la niña es menor de edad, de género y de interculturalidad también. Y ver, por ejemplo, si un juzgador del Estado tiene que declinar competencia para cierta autoridad indígena en algún supuesto, todos los pasos que tiene que advertir para ver si se puede hacer justiciable en forma efectiva y se protegen los derechos humanos sin discriminación. Si no, se lo tiene que quedar el Estado central. Entonces, yo creo que hay muchísimas aristas que hay que ver ahí, pero sí definitivamente entraría una protección reforzada
para que tenga acceso a la justicia y que sus derechos se salvaguarden en manera igualitaria. Entonces, sí hay una intersección ahí de discriminaciones que hay que advertir y hay que ser muy puntuales. Sí están mucho más en una situación de vulnerabilidad mucho más exacerbada. Pronunciado, sí, gracias. No comió quesito, María. ¿Sí? Estela, me gustaría que pudieras contestar esto. Dice, en la práctica, ¿alguna de las panelistas ha juzgado algún asunto en que se involucren mujeres indígenas en materia agraria? ¿Puedes compartirnos tu experiencia? ¿Cuántas cosas? Muchas gracias. No sé si ya está activado el micrófono. Sí. Sí. Muchas gracias. Yo contesto, Mayela. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia en la materia agraria desde que estaba estudiando, cuando ya estaba como actuaria, ya como profesionista, recuerdo un caso con el magistrado Gómez de Silva, que me tocó no juzgar en forma directa, sino como observadora. Y que no todos son comunidades, para empezar esa idea que uno lleva les digo que es ya la experiencia propia, que es lo que pidieron, de comunidades, pues no es lo mismo ver en las comunidades de Guerrero y compararlas con las comunidades de Sonora, no solo por la fisonomía, la forma en que se identifican, cómo se vive, me ha tocado convivir directamente en comunidades de Guerrero, y entonces voy y llego al otro extremo, a Sonora, y pero ya en realidad es tratándose de violencia en concreto, y ahí la patrimonial y la vinculada a la tierra definitivamente parecía similar. En ese caso, que no lo puedo olvidar, a las personas de una tribu, no le voy a decir el nombre porque ya no lo tengo tan presente, pero no tenían permitido casarse con miembros de otra tribu. Y les digo porque ellos así se llaman, o sea, tribu, ¿no? Y tienen gobernadores, tienen su sistema de justicia interno desde mucho antes de que se plasmara en leyes reglamentarias, quizás, cuando yo llegué ya estaban así. Y se respetaba esa forma de juzgar. ¿Cuándo choca? Bueno, cuando una persona se casa con otra persona y entonces la privan del derecho a la tierra, porque la están expulsando de la comunidad. No es eso de que, bueno, ingresamos a integrante de otra tribu y te vas a aquella. Ella perdió ese derecho a la tierra. ¿Cuál fue lo peor? Que, bueno, se separan, se van intermezclando las problemáticas, ahora ya viene la de índole familiar, y la expulsan de la otra. Entonces, ¿cómo se juzga en el fuero comunitario? Por llamarle de una forma más concreta. Si nos vamos al derecho positivo comunitario, que no está escrito, quien se casa, se le expulsa. Sabías la regla, entonces tú es parte de tu identidad, la aceptas. Bueno, no se conformó con esa decisión y aparte de allá, pues abandonada, expulsada también con 2 niños. Los pormenores del familiar tampoco los tengo tan presentes, pero sí cómo te quedas sin ser miembro de ninguna comunidad. ¿En dónde? Entonces, ese es el primero. Lo que siguió, ahora compaginar la justicia agraria. ¿Cómo se hacía entender? Y ahí sí el magistrado Gómez de Silva, que me hubiera gustado invitarlo, no me tocó, con esa sencillez explicándole, porque ella quería regresar a su anterior comunidad y, obvio, recuperar su tierra. Que la admitieran primero como integrante de esa comunidad, que no se había desarraigado, pues cómo compaginar. Realmente me vine de Sonora y no se resolvía el asunto, los asuntos agrarios tardan y pues cómo les voy a hablar estando en casa, me siento en casa
los tribunales agrarios, que bien saben lo que se sufre para lograr concretizar un asunto hasta que se resuelva pues favorable para todo, en ejecutar la sentencia. O sea, ir a explicarles a esa persona el que debían admitirla. Definitivamente, en mi experiencia, lo primero que le fueron a decir, que no vaya una mujer, o sea, yo, que era la actual, a ejecutar. Y se ve muy joven. Ahí sí han pasado muchos años, definitivamente. Ella que no vaya. El doctor explicándoles que había culminado la carrera, que tenía los créditos suficientes, que había pasado un examen y que tenía la capacidad para ir. Que no vaya una mujer, ok, y menos esta que está joven. Bueno, entonces fui de auxiliar. Tuvieron que buscar al actuario, el más grande de edad, el más antiguo del tribunal, para que pudieran aceptar que uno entrara a la comunidad a decirles que esa sentencia tenía que cumplirse. Entonces, cuestiones de ese estilo, o sea, la vivencia en las comunidades. Ayer todavía en una de las pláticas, Santier, una perito, estábamos hablando de los dictámenes antropológicos, porque me voy desde aquel tiempo de como actuaria, ahora como juzgadora, explicando un dictamen antropológico que había hecho entre una comunidad Tzetzal en Chiapas, y ella hablaba de la misma problemática, de ya más actualizada, de personas que se casan y que el derecho a la tierra se adjudica al hombre. Ella lo que quería era ese derecho a la tierra solo al solar y que se le permitiera ahí pues conservar esa casa que estaba a nombre del suegro, a nombre de los padres, que eso es normal en Guerrero. El patrimonio es por lo general del padre. Ahí se van haciendo las casas a los hijos, se les van dando, muere el hijo, se separan, lo que sea. A la primera que expulsan es a la mujer. Entonces, esas problemáticas que se ha tocado es necesario que se busque con perspectiva de género. Interculturalidad. ¿Qué se requiere ahí y qué se ha estado utilizando? Pues los dictámenes antropológicos, los dictámenes que nos digan cómo interactúa ese derecho comunitario con esos derechos o esas obligaciones que tienen para respetar de los derechos de las mujeres, de los niños y de los más integrantes de la comunidad. Entonces, no se trata necesariamente de poner nuestra visión de cómo se debe atender esa problemática, sino que sean ellas y ellos quienes vayan aportando las ideas y resolverlas de la manera más armónica posible. ¿Por qué? Porque el problema que nos encontramos, es que ellas y ellos se identifican con esas costumbres, que si las vemos de fuera y menos con los lentes que nos dijo Enriqueta que hay que ponerse, que debemos de poner, quizás los veamos como inadmisible, pero no es la primera impresión con la que se debe quedar el juzgador, la juzgadora, sino que debe tener el contexto, y el contexto se lo traen los especialistas. Entonces, en cuestiones agrarias, últimamente ya estoy otra vez conociendo de asuntos agrarios. No me ha tocado que pudiera compartirles una sentencia, pero en cuanto las tenga, pues se las puedo mandar al centro de estudios ahí del Tribunal Superior Agrario para que a la vez la haga del conocimiento de los compañeros pues encargados e interesados además en impartir justicia con perspectiva de género. Gracias. Hay otra inquietud y me gustaría, Enriqueta, que tú la contestaras, por favor. Dice, la labor del juzgador es fundamental. ¿Qué pasa cuando el sistema normativo es deficiente? ¿Qué papel juega el juzgar cuando carece de disposiciones?
Evidentemente, nosotros no podemos inventarnos las leyes, pero ahora tenemos una gran cantidad de instrumentos internacionales que nos permiten hacer uso de ellos porque ya forman parte de nuestro derecho interno para resolver una situación. Es muy raro que digamos que no tenemos un marco normativo que aplicar. Normalmente lo encontramos. No es sencillo. Yo les comentaba que no debemos de esperar que exista una norma que nos diga literal lo que tenemos que hacer, pero sí tenemos que ayudarnos de estas herramientas de interpretación judicial y de todo lo que ahora hemos estado primero deconstruyendo para poder reconstruir y poder hacer una justicia más justa. Pongamos ejemplo el derecho civil. En el derecho civil, si tú no tienes una norma específica, eso no es óbice para que resuelvas el asunto. Tú tienes que hacer una interpretación y la ley civil te dice los principios y cómo te tienes que ir estudiando el caso para aterrizarlo en una solución. El derecho civil puede ser la base de muchos de los derechos, incluso en muchos sentidos del derecho agrario. En materia laboral me ha tocado ver una ocasión que se pidió una indemnización de daño moral por despedir a un empleado bancario por tener SIDA. Y él demandó daño moral. Y le dicen en la Junta, nosotros no somos competentes, no viene dentro de nuestras competencias. El asunto se fue a la Corte y resolvió que es la Junta la competente. Porque aunque no lo diga ahí, tienes que hacer una interpretación laboral. Entonces, mediante una interpretación extensiva, puedes hacer uso de cualquiera de las herramientas que aparte nos las proporciona el libro para resolver un asunto. No hay un solo asunto que podamos dejar sin resolver por decir que no existe una ley, porque ahí está la norma constitucional también. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Muchas gracias. Pues realmente fue un placer para mí haber escuchado a estas mujeres profesionistas, exitosas, muy valientes y repito, al creer en ellas llegaron a donde están y ellas mismas lo dicen, fueron la primera generación que ingresaron al Poder Judicial por oposición. Armida, más que felicitarte, me felicito por haber leído el libro. Sí, Enriqueta, dime. No somos la primera generación que entró por oposición. En el Poder Judicial de la Federación todos los concursos son por oposición. Fuimos la primera generación después de la reforma constitucional. O sea, okay. Nos tocó aplicar por primera vez la reforma constitucional. Ay, gracias por decirme. Sí, Estela. Perdón, pensé que ibas a hablar. No. Bueno, esta propuesta, o más bien mi propuesta, o quiero culminar con una propuesta donde, vuelvo a repetir, que el libro sea cabecera, que sea un libro de cabecera para todos, tal como lo dijo Estela y Enriqueta, tanto para juristas, tanto para los justiciables. Pero sí me gustaría proponer que fuera un libro que lo obligaran a leer en la universidad. Que lo obligaran a leer en la universidad porque, bien lo dijo una de las comentaristas, ya se nos hizo costumbre el tener violencia, no solamente física, sino una especie de sevicia. La mujer se debe dedicar al hogar, la mujer no hace nada cuando lleva una carga fundamental a sus espaldas. Lo estamos viendo, de los hombres cada vez están apoyando cada vez más en las cuestiones del hogar. Pero bueno, es una opinión personal.
el machismo lo propagamos pues las mujeres, porque al final del día somos las que educamos. Y termino diciendo que pues la igualdad de género empieza en la casa. Empieza en la casa con una paternidad responsable. Le doy gracias a todas las personas que nos acompañaron, le doy gracias a la autora de este extraordinario libro, le doy gracias a las comentaristas que me acompañaron. Les voy a dejar, me imagino que tienen muchas preguntas, pero les voy a dejar ahorita mi mail dentro del chat para que si tienen alguna inquietud, me lo hagan, me lo hagan llegar y yo se los paso a las panelistas. Perfecto, pues muchas gracias también a ustedes por la invitación. Gracias. Igualmente, muy honrada. Gracias. Muchísimas gracias por permitirnos poner nuestras ideas y tratar de entender también y comentar las ideas de la autora. Y la verdad, permitir también saludarlas y verlas aunque sea por este medio que nos acerca, y esperemos que tengamos la oportunidad de hacerlo en forma presencial. Muchas gracias, y a todo el auditorio por su paciencia y también por compartir sus momentos, aunque sea de esta manera. Gracias. 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 Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Sí. Sí. Gracias.